Seguro que alguna vez has escuchado la frase de tu peor enemigo eres tú, ¿verdad? Y es verdad, de hecho, tú mismo podrías acabar contigo. El 2022 fue el año con más casos registrados de muerte por culpa del suicidio. Casi 4.500 personas se quitaron la vida en España. Más de 11 muertes cada día y una muerte cada 2 horas. Las estadísticas del 2023 tampoco fueron nada buenas. En el primer semestre del año se registraron casi 2.000 casos de fallecimiento por culpa del suicidio, con un porcentaje constituido por un 75,2% de hombres y un 24,8% de mujeres. Eso quiere decir que el suicidio actualmente es la primera causa de muerte no natural en España. Esto es un tema muy serio, el cual vamos a tratar hoy sin ningún tipo de tapujos. Hablando de ello, creo que desafortunadamente todos o casi todos alguna vez hemos sufrido algún tipo de contacto, ya sea ajeno o vivido bajo nuestra propia piel, con el suicidio. Yo misma he vivido esta situación bajo mi propia piel y también como una figura de ayuda. La verdad, no se lo recomiendo a nadie. Así que hoy vamos a tratar el tema del suicidio sin ningún tipo de tapujo y hablando sobre experiencia. Espero que os guste. Bienvenidos al episodio 2 de Charlando en Tanguita. Hoy tengo a una invitada muy especial que nos va a hablar bastante deeply sobre el suicidio y muchas otras cosas que es muy impactante su historia. A mí me la ha contado, obviamente, porque había que hablar del guión y ha sido duro. O sea, yo heavy, o sea, es muy heavy. Aquí lo tenemos. Hola, soy Alba y bueno, vengo a contar aquí un poco pues mi vida, mis experiencias con el tema que hemos sacado hoy y bueno, pues aquí lo que salga. Perfecto. Voy a empezar con una primera pregunta, sencillita. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Y con 17 años ya has vivido bastantes cosas duras que te han dejado secuelas a día de hoy, ¿verdad? Muchas. Triste, pero cierto, gente. Bueno, empieza a contarnos un poquito tu historia. ¿Cuál ha sido el evento más traumático para ti que te ha llegado a llevar a una situación límite en la vida? Pues mira, yo desde que soy pequeña, mi padre estaba mal, tenía muchos problemas a nivel psicológicos, con tóxicos y demás. Y sobre 2020, 2019 vuelve a tener una recaída con el alcohol, donde, pues bueno, un día decide quitarse la vida. No sabemos muy bien el por qué, no sabemos qué pensó, qué le llevó. A día de hoy, realmente, 2024, aún no sabéis el por qué. No. ¿Y cada uno habéis sacado vuestras propias conclusiones o...? Sí, cada persona en la familia ha querido pensar lo que quería pensar, pero bueno, supongo que es parte del duelo. ¿Y cómo fue ese día para ti? O sea, cuéntanos cómo fue... Pues a ver, yo tenía 13 años, mi madre fue a sacar a pasear a los perros y vio a mi padre en las escaleras y me llamó porque mi padre no quería subir a casa. Bajé, le dije que por qué no subía a casa, le dije que subiera. Él no me miraba en ningún momento y solo me dijo una cosa que fue, te falta una pulsera. Y le dije, ya, me dije, póntela y no te la quites. Y luego le dije, papá, sube a casa. Y no quiso subir. Al rato escuché un golpe fuerte. Fui a mirar por las escaleras por si se había caído o había sucedido algo y no había nada que viera y pensé que se habría ido, yo qué sé, a dormir al coche. Al día siguiente me dieron la noticia de que mi padre se había quitado la vida tirándose por el ático de mi edificio. Es que imaginad vivir esta situación con 13 años y no solo eso, sino todo lo que conlleva tener un padre y tu figura paterna pues que esté metido en problemas con sustancias y demás, que de esto hemos hablado ya aquí. Y cuéntanos también un poco, ya aparte de lo de tu padre, un poco tu vida, cómo ha sido tu vida para llegar a tener estos problemas que tienes actualmente, que por cierto, ¿cuáles son los problemas que tienes? O sea, Pues en cuanto a salud mental. Yo sufro de trastorno límite de personalidad, ansiedad, depresión, trastorno de conducta alimentaria, TOC,
muchas patologías que si las nombro sinceramente no creo que acabe. Y más el síndrome de Tourette heredado de mi padre, que se desarrolló a partir de ese evento traumático. Bueno, pues mi vida ha sido muy dura, ya que no he tenido nunca muchos recursos económicos. Mi familia está muy desestructurada, ya que mi padre, como ya conté, tenía problemas, mi madre es discapacitada y ¿Qué problema tiene? fibromialgia. Eso... Es una enfermedad en la cual de los propios nervios y la ansiedad le causa contracturas que se le hacen por todo el cuerpo. Y ella pues tiene 47 años, pero es como si tuviera el cuerpo de una anciana. Qué heavy. Y claro, pues mi madre también sufre de depresión y anorexia. Mi infancia ha sido muy dura, pero gracias a mis abuelos sí es verdad que fue en parte feliz. Hasta que fallece mi padre, ahí se me crea un trauma muy grande. Y es cuando comencé realmente a sentirme mal y a mostrar todo mi malestar, ya sea en forma de autolesión, intento de suicidio, dejando de comer con agresividad. ¿Y alguna vez has pedido ayuda? O sea, ¿has estado en algún lugar en el que te hayan ayudado, o algún lugar, el hospital o algún sitio? Sí, he estado en muchísimos recursos. He estado tanto en hospitales de día como en hospitales psiquiátricos y el más heavy, por así decir, el centro psiquiátrico de media estancia donde estuve un año, porque era un caso muy grave y tenía que tratarme porque corría en riesgo tanto mi salud como la de los demás. Cierto, porque algo que no se habla mucho de la salud mental es que parece un tema como muy propio, que realmente lo es, pero tú cuando tienes problemas de salud mental realmente te afecta tanto a ti como a tu entorno y a tu círculo. O sea, cuando por ejemplo tu hijo, por ejemplo, se autolesiona, realmente el daño no solo se lo está haciendo a él, sino que se lo está haciendo también a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, a su pareja, si tiene. O sea, realmente es algo que conlleva muchísimas cosas. Em, Hay gente, de hecho, que lo he hablado muchas veces, que es lo que quería hablar ahora. ¿Tú qué opinas sobre las personas que piensan que el suicidio es egoísta? A ver, es un tema pues con mucha controversia, ¿no? Sí, Pero ambas partes, depende de la perspectiva que tengas, pueden ser egoístas, ya que yo en mi caso sí siento que fue egoísta por mi padre, el que se hubiera suicidado, porque en ningún momento pensó en qué me podría haber pasado a mí. Porque imagínate que en cualquier intento que yo haya tenido hubiera funcionado, y yo por causa de su muerte me habría muerto yo también. Pero también, si lo miras desde el otro lado, no estoy entendiendo el dolor de mi padre. Entonces, depende de la perspectiva que tú tengas. claro, o sea, es muy subjetivo. O sea, ¿qué es egoísmo para ti un poco, no? Porque al fin y al cabo es lo que ha dicho. O sea, tú puedes pensar que es egoísta por parte de su padre porque no pensó en cómo se podrían sentir, pero igual también somos egoístas en pensar en eso cuando realmente él no podía pensar ni en cómo se podía sentir él realmente. Entonces es un tema heavy y vamos a hablar un poquito sobre un tema que has dicho antes que es relacionado con las autolesiones. Mm. Eh, Hay personas que dicen, porque yo lo he vivido, que autolesionarse se hace para llamar la atención o que es un tipo de toque de llamada de atención, sí, básicamente relacionado con llamar la atención. ¿Tú qué opinas acerca de este tema, habiéndolo vivido? Pues yo desde mi propia experiencia opino que en parte no, en parte es para calmar tu ansiedad, tu malestar de alguna forma porque no sabes gestionar tu emoción de otra manera. Pero yo en mi caso propio sí, porque era mi forma de pedir ayuda, de decir, oye, estoy mal, estoy aquí, ayudarme, Sí. necesito ayuda. No era una llamada de atención, era una llamada de ayuda, quiero que me ayudéis. Pero no hay llamada de atención para parecer tipo... Enfermito, no, Sí, no es ese término, en plan, era eso, me siento mal, necesito que me ayudéis, no puedo exactamente. con esto. Entonces, a ti no te parece una llamada de atención, porque realmente no lo es. O sea, es No, como... A mí lo que me pasaba, por ejemplo, con las autolesiones era que era una especie de adicción. O sea, a ti no te pasaba, que era como que sí, es un recurso al que acudes y al que socorres cuando realmente lo necesitas y se convierte en un
en un frenesí de cada vez que estoy mal, ya tu mente directamente lo correlaciona con me meto en el baño o me encierro en algún sitio y me empiezo a cortar, ¿sabes? O sea, me parece una cosa súper heavy que se puede desarrollar en un tipo de adicción. Igual que dejar de comer, por ejemplo. ¿A ti nunca te ha pasado que sientes que te acostumbras tanto, tu cuerpo se acostumbra tanto a pasar hambre Que ya no lo sientes. ya es como que no piensas ni en comer? Pero no, ya no es porque no quieras comer por tu trastorno, sino, o sea, no porque vayas a engordar, sino porque tú, o sea, te estás comenzando a olvidar de que tienes una especie de bioprograma en tu cerebro que te obliga a tener la necesidad de comer mediante el hambre y lo pierdes por completo el apetito. Sí, en mi caso yo sufría de, bueno, sufro a día de hoy una anorexia nerviosa y pierdo el apetito totalmente. No es que deje de comer ya sea por una obsesión de mi mente, sino es que prácticamente no me da apetito en ninguna hora. Cierto. O sea, es como que ya es imaginad con D, que os olvidéis por completo de que existe un momento en el día que se utiliza para comer. En plan, literalmente, es muy heavy, es muy fuerte. Y encima, personas, o sea, tú piénsalo realmente profundo, que nosotros somos personas, bueno, yo tengo 19 años, pero tú tienes 17, recién cumplidos o... Sí, recién cumplidos. En febrero, sí. Bueno, o sea, desde pequeño realmente ya has tenido esos problemas. O sea, ¿cómo se lleva eso realmente? A ver, Desde tan pequeña. claro, yo llevo en psiquiatría desde 2017, si no me equivoco. Yo tenía unos 9 años, 8 por ahí, porque tenía rasgos de TOC y ansiedad y depresión. Por cierto, ¿qué es el TOC? Que mucha gente no lo sabrá. Explica un poquito qué es el TOC, porque mucha El gente TOC. habla de ello en plan, me da TOC, pero ¿qué es el TOC? TOC es el trastorno obsesivo compulsivo que trata de manías y cosas repetitivas. Es decir, por ejemplo, mi TOC no era de orden, que hay muchos tipos. Mi TOC era, por ejemplo, si esta mesa tiene una textura que a mí me llama la atención, tengo que tocarla 3 veces porque si no me muero, o si no, va a haber una consecuencia. ¿Y si no lo tocas, por ejemplo? Siento que me voy a morir. Yo ¿Y sentía te da que un me ataque de muero. ansiedad? Sí, un ataque de ansiedad y lo tengo que acabar haciendo. Qué curioso. Y por eso mismo empecé a dejar de comer, porque decía que tenía pinchos en las gargantas y si comía me moría. Eso con 9 años. O sea, no fue por dismorfia corporal. No, vino todo por el TOC. Wow. Y el síndrome de Tourette, háblanos un poco de eso, porque la gente hace mucha mofa de los tics, pero Se yo pasa lo he mal. visto en persona y no hace gracia, ¿eh? En plan, es heavy. No hace ninguna gracia. Es una cosa que impresiona, ahora coñas. Habla tú que sabes de este tema, Pues- que es, ¿cómo se dice? Degenerativo, ¿eh? No. No. No, es genético. Sí, Es depende generativo. del caso, también te digo, pero... A ver, en mi caso, el síndrome de Tourette se desarrolla sobre todo en la adolescencia o tras un caso traumático, a mí me pilló las dos. Bueno, mi padre lo sufría y yo lo heredé de él. Empecé con tics normales, en plan, bueno, normales, ya que tocaba las cosas, hasta que empecé a hacer ruidos, decir palabras. Y al principio mi familia se reía porque pensaban que lo hacía aposta, hasta que yo ya llorando pedía que me ayudaran, que no lo estaba O haciendo sea, al principio aposta. no se lo creían, pensaban que lo estabas haciendo en plan actuación. Claro, y luego, claro, se reían en plan, ¿por qué hace eso? Y luego ya pues vieron que no, porque luego ya con los propios tics me pegaba, me llegué a dejar moratones en la cara, no podía comer, no podía ducharme, no podía moverme de casa. Y el síndrome de Tourette aparte te lleva a muchas otras cosas, como puede ser una pseudocrisis, ¿Eso que qué es... Es para la gente que no lo sepa, ¿eh? Es como un ataque epiléptico, pero no tiene esos síntomas, pero no es un ataque epiléptico que venga de por epilepsia, ¿sabes? Sí, es como un episodio, simplemente. Claro, no es una como los enfermedad. mismos síntomas, pero no viene por epilepsia. Me viene por el síndrome de Tourette, por el sistema Que nervioso. eso sería como una crisis muy fuerte de Tourette. Sí, O sea, un ataque de tic súper heavy, que acabes como... convulsionando, sí.
O sea, Y como desmayándote y te convulsionas. claro, Basto. entonces es muy complicado y aparte a mí me costaba salir a la calle, me daba vergüenza que la gente me mirara. He tenido muchas movidas por la calle de que, por ejemplo, yo empecé cuando había COVID y yo tocaba a la gente. Hostia. Claro, y la gente me decía, ¿qué haces? No me toques. Y yo tenía que explicar todo el rato, constantemente, tengo que explicar a todo el mundo que conozco que tengo una enfermedad, bueno, una enfermedad es un síndrome, y que no lo controlo. O sea, es muy curioso y tiene mucho para hablar este tema. Buah. Es que es poco... Perdón. Es que... Perdón. Es que es poco común, ¿eh? Pero realmente yo he visto muchísimas... Es que a mí yo descubrí este síndrome por TikTok. O sea, literalmente. Me salía gente, pero mofándose de este síndrome. Y luego, poco a poco, me fui informando más con el tiempo. Y al final la conocí a ella. Y lo vi. Y me he quedado alucinando. O sea, es muy curioso. En plan, a mal. El cerebro humano, realmente. Sí, de hecho se pasa realmente mal hasta Claro, el punto porque... de que te limita la vida. Yo tengo un 63% de discapacidad por el Tourette. Porque me limita a nivel social, a nivel trabajo, a nivel estudio. Es muy complicado. Claro, porque tú imagínate que estás, yo qué sé, estudiando, trabajando o cualquier cosa, haciendo tu vida normal y de repente te da una crisis y nadie sabe cómo reaccionar o estás en la calle o cualquier cosa, o sea, muy Claro, duro, muy duro. es muy complicado. Por ejemplo, en el instituto fue donde peor lo pasé porque los niños se reían, se hacían burlas. Luego había profesores que no lo entendían y de hecho me decían que me tenía que acostumbrar a que se rieran de mí. No me tengo que acostumbrar a que se rían de mí. Y era complicado y luego el ver que no podía hacer cosas, el que yo quería comer y no podía porque no paraba de estar haciendo cualquier movimiento. Luego los dolores que tiene, porque de eso se habla muy poco. Dolores. Claro, date cuenta que tu cuerpo está totalmente tenso y están totalmente en movimiento, todo el rato, constantemente. No para de moverse. Es como si yo estuviera haciendo ejercicio un montón de horas. Luego al día siguiente o al rato tengo el cuello, sobre todo el cuello, que es lo que más muevo, la espalda, el abdomen, todo reventado de estar todo el rato en movimiento. Chicos, nadie se merece que se rían de vos. O sea, no os merecéis que se rían de vosotros ni que os insulten por una condición que tenéis realmente, que la tenéis. O sea, ¿qué vais a hacer? ¿Así y no la tenéis? No, gente. Nadie se merece nada de esto. Te quería preguntar acerca de un tema que últimamente he hablado mucho con mucha gente, que es acerca de cómo nos ha afectado la cuarentena del COVID a la salud mental. Porque yo realmente empecé, en tu caso no, pero yo, por ejemplo, empecé a mostrar mi sintomatología de la salud mental después del COVID. O sea, de la cuarentena. ¿Cómo viviste tú este proceso con todo lo que te estaba sucediendo? Uf, pues a ver, justo cuando estaba el COVID fue cuando murió mi padre. Entonces, después de la cuarentena, en la cuarentena estaba mi padre. Y bueno, lo pasaba mal porque yo de por sí el estar encerrada o sentirme como aprisionada me hace agobiarme mucho y yo estaba muy agobiada. Y luego justamente cuando ya empezaron a dejar salir fue cuando mi padre falleció. Entonces como que me pilló todo muy de golpe, o sea, todo me vino demasiado, como una hostia demasiado grande para mí. Es que fue fortísimo. Yo a veces lo pienso y digo, ¿qué coño? O sea, hemos vivido una pandemia. O sea, tú a veces lo piensas y dices, what the fuck. Bueno, te iba a preguntar acerca de cómo fue tu experiencia en el ingreso en psiquiatría. ¿Alguna anécdota? ¿Cómo es? O sea, yo lo sé, ¿vale? O sea, lo repito, yo las preguntas que estoy haciendo les sé la respuesta, lo importante es que lo veáis vosotros. Porque muchos me habéis preguntado, incluso a mí muchísimas veces, que ya hablaré sobre mi experiencia, pero ahora la invitada es ella, así que se lo voy a hacer a ella, que lo cuente. Cada centro psiquiátrico es diferente, tiene un tipo de normativa, normalmente tiene una general, pero algunos son más estrictos que otros. El tuyo, en este caso, ¿cómo fue? ¿Te refieres al ingreso normal en agudos o donde estuve un año? De los dos, vamos a hablar pero primero vamos a hablar del agudo. Pues básicamente el trato que me daban era horrible, te trataban básicamente como si estuvieras loco.
Pero ¿cómo fue? O sea, cuenta, yo entré y tal. Yo entré, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? Yo tenía mucho miedo y yo en ese entonces dormía con una gasa porque me tranquilizaba, no me dejaron pasar la gasa. Y eso a mí ya me puso nerviosa. Cierto. Entonces me hicieron quitarme todos los pendientes, los piercings, pulseras, todo, cosas con cordones, cualquier cosa que pudiera ser autolesiva para mí. Entré a una habitación donde no había absolutamente nada, solo un armario cerrado y un baño cerrado con llave. Había horarios para ir al baño y estabas con personas que estaban mal. Ya lo de los horarios y las compañías, sí, sí. Y entonces, pues nada, había horarios para absolutamente todo, para comer, para ir al baño, para lavarte los dientes, para todo. Y luego había hora de siesta. Y claro, tiras, ¿qué haces 3 horas en una habitación blanca sin absolutamente nada? Cierto. Y con la medicación y con una persona al lado. No sabes qué hacer. Te vuelves terrible. más loco de lo que estaba. No, es que, gente, yo en mi caso estuve en régimen de observación, que es literalmente estar como 24 horas durante el X tiempo que estés ingresado sin poder salir de la habitación. O sea, Y que con no te dejan- cámaras. sí, y que no te dejan meter nada. O sea, no, es verdad con las cámaras, macho. No te dejan meter nada, no puedes entrar al baño. O sea, mira, ni siquiera después de comer, que te quieres lavar los dientes, los piños, te tienes que esperar media hora. Iba a decir una palabra mala. Y tienes que esperarte 30 minutazos o más, depende del sitio, lo que he dicho. Yo en Puerta de Hierro, que estuve yo, en Bajada Onda, fue eso. Encima varias veces, o sea. El régimen, o sea, yo veía a mis compañeros por un cristal jugar al ping-pong. Y yo tenía una envidia, porque eso es lo único que tienes. O sea, en el hospital no tienes nada. No tienes ni amigos, ni cosas para escribir, ni tienes el móvil, te quitan los piercings. Que es una tontería lo de los piercings, pero es que te dejan como desnudo literalmente. Bueno, literalmente y no literalmente. Pero me entendéis. Con ¿no? un Es pijama como- de hospital. Literalmente, es que... Y la pulsera. Que por cierto, qué cómodo es. Y la comida está buenísima. No, ¿A ti no te gustaba? no, lo llevaba fatal. Yo decía que era alérgica al pescado y al marisco para que no me pusieran pescado ni Pero marisco. claro, ¿a ti también te hacían hacer lo del menú? Que podía elegir el menú, sí. Ah, vale. Es que te dejan Pero elegir el menú. depende en qué hospital. Yo he estado tanto en Gregorio Marañón como Nuestra Señora de la Paz. Ese es duro. Y Gregorio Marañón es que fue horrible. Sí. Y aparte, luego ya el trato de los profesionales. Había profesionales que de verdad veías que se empeñaban Sí, en sí, ayudarte. sí. Pero había otros que te trataban como un loco. Que te trataban Sí. como mierda. Simplemente por estar allí. A mí me llegaron a decir una vez algo muy fuerte que era... Yo dije, por favor, ¿me podéis abrir el baño? Es que estaba dormida cuando era la hora. Y me dijeron, no, te meas encima. Y yo con un ataque de ansiedad por no poder entrar al baño. ¿Y qué pasó? Pues al final, cuando me dio el ataque de ansiedad, llamaron a la psiquiatra de guardia, la cual me abrió Los el baño. psiquiatras de guardia. Me abrió el baño y pude hacer mis cosas. Pero cuando entré en mi centro donde estudié un año, era bastante distinto a lo que es un ingreso normal. Ya, claro, supongo. Claro, Al porque... final vives ahí. Claro, vivía allí durante un año. Me llevaron engañada. A mí me dijeron que iba a estar 6 meses. Y estuve al final un Que año. sigue siendo muchísimo. Sigue siendo muchísimo, pero yo acepté. Porque quería ayuda. Y cuando llegué me habían mentido en la mitad de las cosas. Lo más importante es que uno se quiera curar. O sea, es que empezando porque ¿a ti no te parece que un hospital psiquiátrico es muy para emergencias? Sí. Porque tú no puedes utilizar eso, te meten en una burbuja y es como que sientes que tienes que socorrer al hospital psiquiátrico cada vez que te pase algo. O sea, también tienes que aprender un poco a vivir la vida y sobrellevarlo porque no puedes estar ingresando cada 2x3. Eso es a lo que iba. Cuando yo entré en ese centro me enseñaban a vivir la vida fuera. Porque nos decían muchas veces lo de esto no es vuestra casa. Vuestra vida está fuera. Cierto. Y entonces tenías que aprender a lidiar y a gestionar las cosas que te pasaban en tu vida. Ya sea, y claro, había casos de todo tipo, había niños que era porque tenían padres divorciados, había muchos y Familias miles de casos. desestructuradas, droga. Claro. Entonces, yo cuando ingresaba era una burbuja y luego salía todo genial porque estaba súper emocionada, me quería comer el mundo y luego otra vez ingreso, otra vez mal, otra vez sonda por la nariz y para no hablar de las contenciones. Ostras, eso es terrible. Básicamente, cuando tú te pones agresivo,
te pones agresivo, te haces daño a ti mismo. Vienen unas personas que se llaman celadores, que son normalmente hombres bastante mazaos. Te cogen y te atan en una cama. Que parece muy de película, pero esto pasa y te atan. En el donde yo estaba, te dormías con la mano izquierda y el pie derecho, atados. En plan, dormías. Todo el mundo, aunque no te portaran No, mal. a mí... O sea, tenías que... Ahí estaba a 5 puntos y a 7. A 5 son los tobillos, las muñecas y en la cintura. Y a 7 ya también son los hombros. Y entonces dormías así y todo lo que comías tenía que meterse o por sonda o por Turbomix. Y bueno... O sea, nos dejaban comer normal. No. Y tenía que... Ese es el estricto. Sí. Porque, claro, yo en mi caso me ponía muy, muy agresiva del palo. Hacía locuras, hacía agujeros en las paredes, que si pegaba a gente, que si lanzaba cosas. Y, claro, me llegaba a tal punto que es que me tenían que atar. Porque yo no lo controlaba. Y era muy complicado porque encima yo pedía ir al baño y tenías que mear en una cuña. Ya, la cuña. En una cuña. Y era horrible. Y luego ver cómo sentirte tan humillada al salir de allí y que los niños te miraran como, mírala, qué mal está. Es que... Jonky. Claro, no, y eso ya es otra cosa. Cuando tú vas al sí. psicólogo o entrabas en un sitio y decías que tú también tenías un problema de adicción, literalmente era como, ah, sí, pues déjalo, no te viene bien. Sí, pero dime cómo, ¿sabes? Eso ya también Muy es fácil otro hablar. tema. Muy fácil hablar. Predicar es otra cosa. Claro, Punto. es que hay veces que parece que hay psicólogos que te leen un libro de autoayuda. Y es como, no, sinceramente muestra interés por mí. Porque si no es que no me va a salir a expresarte lo que siento. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Y ahora consideras que tienes un buen profesional? Sí, Yo también. sí. Te lo juro, es súper importante tener un profesional con el que Con el que te congenies. lleves bien. Sí, 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 sí. O sea, yo tengo muchos recursos ahora mismo para mantenerme estabilizada y que... Eso las quería cosas- decir, que se te ve súper bien. O sea, Sí, todo a lo que ha ver. pasado y ahora que puedas hablar de ello, ¿no? Sí, a ¿No ver. estás como orgullosa? Sí, estoy orgullosa porque para mí es un mérito. No me imaginaría yo hace 3 años hablando abiertamente de mis problemas, de la muerte de mi padre, sin echarme a llorar, sin un ataque de ansiedad, sin acabar atada en una ambulancia. Y aquí estoy. Y bueno, fue gracias a mucha terapia y a querer mejorar y dejarme ayudar. Porque yo Eso me es encerraba lo en mi más malestar. importante, Me, dejarte ayudar. estaba cómoda en mi malestar. Y no quería salir de mi papel de Tal cual. enferma. Tal cual. No quería salir de mi papel de enferma porque estaba a gusto ya Luego allí. como que no puedes volver a la vida real. No, Te acostumbras a... a la atención que te dan cuando estás enfermo. Porque es la única vez que sientes que alguien está pendiente de ti. Y claro, en ese momento... No me siento para nada identificada. Para nada. En ese momento es cuando ya te das cuenta de que la atención cuando te dan de la preocupación y la atención que te dan distinta de, joder, no se están preocupando porque me estoy cortando, sino están orgullosos y están dándome la atención porque he sacado buenas notas, porque he ido a mis clases de cosas baile. Claro, te das cuenta es que es mucho más gratificante, ¿sabes? Y que quieres dejar de estar en ese mundo porque tú imagínate vivir toda la vida así. Qué triste, qué mal, qué No. horrible. Y porque yo realmente no quería que... Va a sonar muy duro, pero no quería que mi fin fuera como el de mi padre. Porque siento que a él, tanto a él como a mi familia, como a mí, nos gustaría que yo siguiera adelante. Y es lo que estoy tratando de hacer poco a poco, tras Se mucha ve. terapia y muchas cosas que tengo que trabajar. Que aunque parezca que estoy muy bien, no voy a decir que estoy perfecta. Porque no es así, me quedan muchísimas cosas que aprender. Tengo mi terapia y mi tratamiento no acaba aquí, es durante toda mi vida. Exacto. Voy a tener que luchar contra mí misma, contra mis pensamientos, contra... Y convivir, luchar y convivir. Claro, También en la guerra. claro, todo yo, toda mi vida, porque es algo que te va a acompañar siempre.
Y duele porque dices, ¿por qué a mí? ¿Sabes? Porque entre tantas personas que hay en el mundo me ha tenido que pasar esto a mí. Realmente todos estamos un poquito tocados, ¿eh? Sí, Todos tenemos nuestras cosillas, ¿eh, mi gente? claro, Que algunos de vosotros no os miráis la cabeza y os hace mucha falta. la verdad. De hecho, hay una frase que me dijo mi psicóloga en mi ingreso más largo, que me dijo, a mí no me da miedo la gente de aquí dentro, me da miedo la gente de fuera que no viene a tratarse. Es como le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Claro, Un fantasma no te va a atacar, ¿eh? Pero un vivo sí. claro, O sea, pero lo que decía, que es mejorar, es cuestión de que quieras, de que te dejes ayudar y de que sepas y seas consciente de que ese trabajo no lo tienes que dejar, ala, ya lo he hecho, ya paro. No, Lit. tienes que hacerlo todos los días de tu vida. día tras día. 24 horas por 24, gente latino. Os quería no. Hola. No, te quería... Ah, es que soy la más graciosa del club. Sí. Te quería hablar sobre el último tema que vamos a tratar, que es la medicación. Uf. Vale, este tema es largo. Las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos, incluso los opiácidos, los opioides. Vamos a ver. Tú opinas igual que yo, porque yo te voy a decir lo que yo pienso, porque no me voy a cortar un pelo. Yo soy la primera que ha consumido medicación por obligación desde hace muchos años. ¿Opinas igual que yo que los antidepresivos sí que tienen que prolongarse en el tiempo? Tipo, es que dejar un antidepresivo es muy complicado, por no decir peligroso. Sí. Incluso, depende de cómo lo dejes, pero es muy raro que te quiten un antidepresivo, a no ser que tú tengas un episodio depresivo, un episodio ansioso, pero normalmente la ansiedad es crónica, la depresión es crónica y la Sí. ansiedad. Entonces, normalmente igual te lo pueden bajar, pero el antidepresivo debe de estar ahí siempre como refuerzo. ¿Qué opinas? Que, o sea, como yo, que es como que las benzodiazepinas y los medicamentos fuertes se deberían recetar, pero tampoco hay que utilizarlos en plan rescate siempre, como el hospital, tipo que hay que llegar a un punto en el que ya te encuentres lo suficientemente bien como para poder lidiar con tus problemas sin tener que acudir a la medicación. ¿Cómo ves este tema? A ver, en mi caso yo tengo medicación que obviamente tengo que tomar de por vida por el síndrome de Tourette para no estar todo el día con tics, porque eso sería horrible y no podría hacer mi vida normal. Pero también tengo medicación para todos mis problemas que son muy necesarias, ya que yo no sufro de un trastorno, ni de dos, ni de tres. Sufro de muchísimos, los cuales es muy complicado de medicar. Yo era un conejillo de indias, Ya te sientes una rata de laboratorio, ¿eh? me dieron de todo tipo de medicaciones habidas y por haber. Ese es muy fuerte, ¿eh? Y claro, era una niña de 13 años tomando medicamentos de adultos. Y bueno, era uno, no me funciona, pues otro. Uno me dio hasta una reacción. ¿Con qué Un efecto medicamento? secundario. Risperidona. Un efecto secundario donde me salía leche de los pechos. ¿Eso es por una hormona o algo así? Sí, te sube. Eso salió en un capítulo de La que se avecina, ¿eh? Sí, pues básicamente te subía Hashtag humor. como una especie de cosa de vitaminas, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y básicamente me subió tanto que me salía leche del pecho. Y bueno, que era horrible. Hasta que dieron con la medicación exacta, que es la que tengo ahora mismo, que no me la suelen tocar nunca, porque mi pequeña cosilla que toquen mal, Ya te sale leche. no. No, ya acabo con cualquier cosa. Entonces mi medicación yo no la puedo dejar porque es lo que me mantiene con la cabeza en mi sitio. En mi caso, Pero hablando de antidepresivos. no, O las benzos también. todo en general. Y antidepresivos, si yo estuviera solamente depresión, ahora mismo, si ahora mismo solo tuviera depresión, yo dejaría la medicación para intentar gestionarme yo misma. Pero al saber que tengo muchísimas más patologías, no lo puedo dejar. Ya, es que eso también depende del grado y de la cantidad de trastornos y cosas que tengas. O sea, la Claro. medicación. Pero también es cierto que la medicación no es todo el porcentaje. O sea, lo primero eres tú, es lo típico, ¿vale? Voy a parecer Mr. Wonderful diciendo esto, pero realmente lo más importante es que tú sepas que tienes un problema, reconocerlo, o sea, aceptarlo, pedir ayuda y dejarte ayudar. Y después ya entra
la medicación y la terapia, que por cierto, las dos son igual de importantes, o sea, hay que hacer tanto terapia, no vale de nada que te tomes 800 pastillas al día si no haces terapia, hijo, ¿vale? Corazón, tienes que hacer terapia y medicación, porque tampoco sirve de nada que solo hagas terapia y que no te tomes tu medicación, porque cuando te dé un ataque de ansiedad, por mucha terapia que tengas, cariño mío, vas a fallecer y no queremos eso. Así que nada, ya finalizando un poquito con el podcast, te quería decir personalmente que muchísimas gracias por haberte sentado aquí conmigo y aguantarme. No, hombre, no. Y hablar un poquito sobre tu vida, o sea, lo que te he dicho, me alegro mucho que ahora estés bien y que puedas hablar abiertamente, que te lo puedas tomar incluso con humor, porque eso es otro. En plan, esta mujer se pasa el día bromeando de cosas Duras. un poco heavies. ¿Vale? Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado, que hayáis, Alison, tomado conciencia acerca de esto. Os vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales, tanto Instagram, todo, mi gente, todo, para que nos podáis ver por ahí, que es que somos súper, súper guapos y estamos muy buenos, como la leche. Como mi leche. No, la tuya muchísimo más. Y pues nada, chicos, que eso, que os cuidéis mucho y que nos vemos el siguiente miércoles en Charlando en Tanguita. ¡Epa!